Génesis capítulo 11. Continuamos con la serie de mensajes que tiene que ver o que está enfocada con el tema del servicio. Y quizás usted ha visto ya de antemano el texto que nos toca en esta mañana compartir y conoce un poco de la historia de la Torre de Babel y se preguntará qué tiene que ver ese texto con el servicio. Y es una buena pregunta porque no es el texto tradicional que nosotros escogeríamos para hablar sobre el servicio. Sin embargo, nosotros hemos visto ya cómo desde el principio el Señor ha establecido su propósito claro al crear al hombre. Y uno de los pasajes que estuvimos considerando, basado también en el libro de Génesis, en el capítulo 1, nosotros pudimos apreciar cómo el propósito de Dios al crearnos es que hemos sido creados para servir. Hemos sido creados para servir a Dios. Y en sentido general, nosotros vemos cómo desde el principio el Señor le da instrucciones específicas al hombre de que debía poblar la tierra, de que debía sojuzgar la tierra, enseñorearse sobre la tierra. Y habiendo sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre tenía la responsabilidad de reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacía. Es con eso en mente que yo quiero que nosotros lleguemos al libro de Génesis, capítulo 11, porque si bien es cierto que ya en otros pasajes nos damos cuenta de cómo el hombre se había desviado de este propósito del Señor. Si bien es cierto que ya encontramos historias desde el capítulo 3 de cómo el hombre pecó, cómo el hombre se rebeló en contra de ese buen propósito de Dios, yo creo que esta historia, bien conocida por muchos, de la Torre de Babel, nos presenta a nosotros algunas características del corazón del hombre que se desvía en su servicio al Señor y cómo el Señor responde ante esta realidad, ante esta situación de hombres y mujeres, sus criaturas desviándose de su servicio al Señor. Y en esta mañana yo quiero que nosotros, partiendo de este texto, consideremos este tema cuando el servicio pierde su rumbo. Acompáñenme leyendo allí en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dice allí la palabra del Señor. Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar. Buen Dios, en esta mañana agradecidos estamos de que tú nos has dejado tu palabra
y que en ella nosotros podemos ver cómo tú nos has dado propósito de vida, nos has llamado a que te sirvamos a ti, nos has creado y nos has dado dones, talentos, habilidades para que nosotros podamos servirte a ti y reflejar tu gloria. Señor, qué gran llamado tenemos, qué sentido de propósito tú nos has dado. Pero Señor, ahora al nosotros leer tu palabra y ser confrontados con la realidad de cómo la naturaleza humana, la humanidad a lo largo de la historia, una y otra vez se ha desviado de tus propósitos y en vez de servirte a ti, procura servirse a sí misma. Señor, que al abrir tu palabra y leer este texto, nosotros podamos vernos reflejados y aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos revisar, que necesitamos hacer ajustes, que necesitamos cambiar, que en esta mañana, Señor, por medio de tu palabra y la obra de tu Santo Espíritu, tú traigas convicción de pecado, tú traigas convicción en aquellas áreas donde nosotros debemos cambiar para cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Háblanos, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. En abril del año 1912, el mundo presenció con asombro la partida del barco más grande, más lujoso, más avanzado de su época. Y probablemente ya ustedes saben que me refiero al conocido Titanic, el RMS Titanic. Ese barco era el orgullo de la ingeniería humana para ese tiempo, una obra maestra de la tecnología, del diseño, y tenía la capacidad de transportar más de 2,200 personas. Y según cuenta la historia, aunque no hay nada por ahí escrito o ningún video per se grabado, sus constructores afirmaban o decían que ni siquiera Dios mismo podía hundir ese barco. Ese comentario, repito, no es que necesariamente lo subieron a Instagram o Twitter o X o lo grabaron y lo pusieron por YouTube. Sin embargo, capturaba perfectamente la actitud de la época, una confianza excesiva en la capacidad humana, en la independencia de que ellos podían valerse por sí mismos y en una fe en el progreso de la ingeniería, de la ciencia, de la tecnología. Sin embargo, todos nosotros, o quizás la mayoría de nosotros, conocemos el fin de esa historia. Y es que en el viaje inaugural del Titanic, este barco chocó con un iceberg en el norte del Atlántico. Y este barco que decían que no podía ser hundido, este barco que era la cúspide de la tecnología, de la ciencia humana, en menos de 3 horas se hundió, llevándose consigo aproximadamente unas 1,500 vidas. Y esto no fue simplemente un fallo técnico o falta de supervisión, sino que en su esencia es una arrogancia, una tragedia moral, una tragedia espiritual, un recordatorio de lo que ocurre cuando el hombre cree que puede avanzar, que puede crecer, que puede vivir mejor sin tener en cuenta a Dios. Y la historia que nosotros acabamos de leer en Génesis capítulo 11, la historia de la Torre de Babel, tiene muchas similitudes con esto que ocurrió en el Titanic. Era un proyecto ambicioso, la gente estaba unida, había un espíritu de que vamos a crecer, vamos a edificar, vamos a alcanzar el cielo. Pero lo que encontramos aquí en este texto es que todo ese avance, todo ese progreso, ese gran proyecto no tenía a Dios presente.
Y al igual que el Titanic, algo que parecía ser indestructible, algo que parecía ser seguro, terminó en juicio y terminó en confusión. Les decía hace un momento que desde la creación el ser humano fue diseñado para servir a Dios con gozo, en obediencia, extendiendo la gloria de Dios por todas las partes. Y recuerden, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre debía reflejar la gloria de Dios. Y por eso ese interés de parte del Señor que poblara toda la tierra para que en todas las esquinas, en todas las partes de la tierra, hubiese un testimonio de la gloria de Dios. Pero cuando el pecado entra al mundo, ese sentido de propósito, ese servicio que debía ser rendido a Dios, se desvía. El hombre comienza a servir sus propios intereses, de una manera u otra buscando cómo yo puedo engrandecerme, cómo yo puedo llegar a ser igual a Dios o incluso vivir mi vida sin tener en cuenta a Dios, cómo yo puedo garantizar mi propia seguridad, cómo yo puedo hacer mi propio nombre. La historia de Babel nos muestra cómo el servicio humano, la actividad humana, cuando pierde su rumbo, se convierte en rebelión a Dios. Y a menos que Dios mismo intervenga, el hombre queda sin esperanza. Hoy, como en los tiempos del Titanic o de manera particular como en los tiempos de Babel, buscamos identidad, buscamos seguridad, buscamos grandeza al margen de Dios. Y piense en el área donde usted está viviendo o donde está sirviendo. Y piense en este término de servicio en términos ahora mismo, quizás usted es estudiante en el colegio, en la universidad. Piense en sus estudios y lo que usted está haciendo como su servicio a Dios. Piense en su empleo, su trabajo, su posición donde usted está trabajando. ¿Cómo usted allí está procurando servir a Dios, reflejar a Dios para que en ese lugar de trabajo la gente sepa que Dios existe, que Dios es real? Piense en su negocio, en su emprendimiento, cómo usted está procurando incluir a Dios. Y que no sea solamente un asunto de crear un nombre para usted, de ganar mucha fama, de ganar mucho dinero, de tener muchas cosas, sino de que Dios sea glorificado. Para eso es que el Señor nos ha llamado. Sin embargo, tristemente, al igual que en los tiempos de la Torre de Babel, muchas veces usamos nuestros recursos para exaltarnos a nosotros mismos, para ver cómo yo me la voy a lucir, para ver cómo yo voy a quedar engrandecido, en vez de nosotros procurar servir a Dios y avanzar la gloria de Dios donde sea que Él nos haya colocado. Solo cuando nosotros tenemos a Dios en cuenta, cuando nosotros somos conscientes de que nuestra vida aquí, nuestra actividad, nuestro servicio es para cumplir el propósito de Dios, es para avanzar la gloria de Dios, solo ahí nosotros encontramos una identidad verdadera, una misión por la que realmente vale la pena luchar, vale la pena esforzarse. Así que en esta mañana yo quiero que nosotros, al considerar este texto, podamos meditar qué características aquí de la Torre de Babel, qué características aquí del pueblo que se encontraba allí, podemos nosotros identificar en nuestras propias vidas y cómo nosotros podemos, en vez de seguir ese camino, regresar al servicio de Dios, de forma tal que nuestro servicio no vaya a perder su rumbo, que nuestra vida no vaya por un lugar donde no podremos regresar. Que el Señor nos ayude por medio de su palabra en esta mañana a considerar
como siempre podemos incluir a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y para considerar este texto, yo quiero que veamos por lo menos 3 puntos que podemos ver aquí. En primer lugar, aquí encontramos un proyecto prometedor en los versículos del 1 al 4. Luego, versículos 5 y 6, nos encontramos que este proyecto prometedor es sometido a una supervisión divina en los versículos 5 y 6. Y los versículos 7 al 9 encontramos una corrección misericordiosa. En primer lugar, consideremos este proyecto prometedor. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes son estas personas que dice tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras? Yo creo que es importante que nosotros sepamos a quién se está refiriendo aquí este texto. La primera sección, la primera división que nosotros encontramos en este libro de Génesis, pudiéramos dividirla en los capítulos del 1 al 11. Y en los primeros capítulos nosotros encontramos ese diseño de Dios, la creación de Dios, creando a Adán y Eva, dándole propósito, dándole dirección. Sin embargo, en el capítulo 3 encontramos que el hombre peca, desviándose del propósito de Dios, desviándose del diseño que Dios tenía para con ellos, y ellos decidieron escuchar más bien la voz de la serpiente, la voz de Satanás, que les abrió los ojos diciendo, mira, tú puedes ser igual que Dios, tú puedes ser así de grande. Y precisamente en esa primera oportunidad nosotros vemos cómo aquellas personas, nuestros tatarabuelos, los primeros hombres, los representantes de la humanidad, desde el principio, cuando buscan sacar de la ecuación a Dios, cuando buscan su propia gloria, encontramos cómo ese servicio para el cual ellos fueron creados pierde su rumbo, y con esto entra la condenación. Seguimos leyendo y lo que encontramos es que si bien es cierto que el Señor no los elimina inmediatamente y muestra misericordia y les da esperanza de que habrá una salvación, de que hay una esperanza, hay una solución a sus problemas, lo que nos damos cuenta es que la raza humana, en vez de retomar el camino, lo que hace es que se empeora y llega al grado tal de que Dios tiene que volver a mandar juicio. Y conocemos la historia del diluvio. Y es como que con esta raza humana que se había apartado a tal grado del diseño que Dios tenía para con ellos, del propósito que Dios tenía para con ellos, es como que con el diluvio el Señor quiere hacer un reseteo, ¿verdad? Y acaba con toda esa gente mala que se había desviado del propósito de Dios, de servir a Dios, de glorificar a Dios con su vida. Esa sociedad que lo que procuraba era solo placer para ellos y engrandecerse a sí mismos, fueron eliminados. La raza humana fue reseteada, por así decirlo. En el capítulo 10 nosotros encontramos el registro de los hijos de Noé y la descendencia de Noé, y cómo estos eventualmente llegaron a los distintos lugares, pero aquí en el capítulo 11 nosotros nos encontramos con esta descendencia de Noé y cómo fue que ellos eventualmente llegaron a ser esparcidos por toda la tierra. Así que en esta historia nosotros nos estamos encontrando con una nueva oportunidad, por así decirlo. La raza humana tiene una nueva oportunidad para servir a Dios, para hacer las cosas que el Señor quería para ellos. De hecho, si vamos al capítulo 9, en el versículo 1, vemos que el Señor les recuerda cuál es el propósito que Dios tenía para con ellos. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos. Estos hijos son los que se mencionan en el capítulo 11. ¿Y qué les dice? Fructificad, multiplicaos. ¿Y qué le dice? Y llenad la tierra. Capítulo 9, versículo 7. Mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea que la idea, ese mandato del Señor desde el capítulo 1, capítulo 2,
de que se rieguen por toda la tierra, es lo mismo que ellos están escuchando aquí, los hijos de Noé, los descendientes de Noé. El propósito que Dios tenía para con ellos es que se esparcieran por toda la tierra para que en toda la tierra pudieran llevar honra y gloria a Dios. Así que con esta raza humana reseteada, uno podría decir, mira, estos hijos de Noé ya aprendieron, estos hijos de Noé saben que con el propósito de Dios, que con el servicio a Dios, no podemos desviarnos, no podemos variar de eso. Sin embargo, ¿qué encontramos? Lo que encontramos aquí es que ciertamente hay un proyecto prometedor. Vemos en el versículo 1, toda la tierra había una sola lengua y unas mismas palabras. Podríamos decir que tenemos una humanidad aquí organizada, unida, con un mismo lenguaje. Todos aquellos que en algún momento u otro han salido del país, han visitado otro país, saben la importancia de uno poder entender lo que se dice en otro país, el idioma de ese otro país. Porque si yo no conozco el idioma de ese otro país, ¿qué es lo primero que uno pregunta cuando está afuera? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde puedo hacer esto y aquello? Y la idea es que es esencial para nuestra supervivencia el poder tener ese entendimiento. Bueno, esta gente aquí tenía una humanidad organizada, unida, con un mismo lenguaje. Versículo 2, cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué pasó? Se establecieron allí. Hay un movimiento. Y quiero llamar la atención aquí a esta realidad de que este no fue un grupo de personas que simplemente se quedó estático, sino que ellos se estaban moviendo. Ellos estaban tratando de hacer algo. Y cuando llegaron aquí a Sinar, ellos dijeron, no, pero mira, este es nuestro lugar. Ellos encontraron la ubicación ideal. Ellos encontraron el lugar ideal para lo que ellos entendían iba a ser ese lugar donde ellos podían florecer, donde ellos podían prosperar, donde ellos podían encontrar seguridad y prosperidad. Hay algunos comentaristas que mencionan cómo en los primeros capítulos del libro de Génesis, siempre que hay un movimiento hacia el oriente, es en cierta forma alejándose de Dios. Es buscando su propio camino, es como un rechazo a Dios. Y aunque quizás ese no sea el caso en este texto, lo que sí podemos apreciar es que esta gente se estaba moviendo y llegaron a un lugar donde ellos entendían, no, mira, aquí es que nosotros vamos a prosperar, aquí es que nosotros vamos a crecer. Versículo 3 dice, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, la gente ya gozaba de unidad en cuanto a su comunicación, en cuanto a su lenguaje. Habían encontrado la ubicación ideal en Sinar, un lugar donde dice los comentaristas que era una tierra fértil. Pero no solamente esto, sino que en el versículo 3, aunque ustedes no lo crean, aquí encontramos tecnología nueva, tecnología avanzada, tecnología de punta para ellos en ese tiempo. Antes lo que tenían era la piedra que ellos encontraban por ahí. Ahora ellos están diseñando y construyendo con ladrillo. Antes lo que ellos tenían era simplemente una mezcla, un barro que encontraban del lodo que pasaba por allí. Ahora ellos tienen un asfalto, un ingrediente aquí que les va a permitir unir estos ladrillos y poder edificar una torre, que es lo que veremos más adelante, que pueda ser más sólida, que pueda ser más segura. Entonces, el proyecto de estas personas están avanzando, están haciendo su trabajo, se ponen de acuerdo, tienen un mismo idioma, tienen una buena comunicación, encuentran un buen lugar, tienen buena tecnología para lograr su proyecto y aparentemente
tienen el plan perfecto, el plan maestro en el versículo 4. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, el plan de ellos era construir una ciudad, una torre, que de una manera u otra para ellos representaba seguridad. En esos tiempos antiguos, donde se edificaban estas casas, este tipo de edificación, torres, normalmente era como el centro de la ciudad, era de los lugares más seguros. Y esto probablemente se refiere a una construcción que era muy parecida a lo que llamaban sigurats, que eran los templos. Y había la idea de que mientras yo construía un templo, mientras más alto fuera, más fácil era el acceso para una deidad. Y más fácil para ellos era como tener esa comunicación, como si ese Dios necesitara ayuda para tener ese tipo de comunicación. Entonces, encontramos aquí personas que de una manera u otra, por la comodidad o por el hecho de que tenían entre ellos una buena comunicación, de que tenían un lugar idóneo, de que tenían la mejor tecnología, de que se habían puesto de acuerdo y tenían un plan donde ellos iban a ser engrandecidos, parecería como que, óyeme, todo se está dando para que las cosas salgan bien. Todo se está dando para que esta sociedad pudiera avanzar, pudiera prosperar. Se habían puesto de acuerdo, tenían el lugar ideal, tenían la tecnología ideal, tenían el plan para alcanzarlo. De hecho, era tan prometedor este proyecto que el mismo Señor dice en el versículo 6, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. ¿Y cuál es la percepción del Señor? Que nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hay algunas versiones que traducen esta frase, que nada les hará desistir, como que todo lo que ellos se propongan lo van a hacer. Otra dice que no había nada imposible para ellos. Pregunta, ¿le gustaría a usted ser parte de una organización donde lo que ellos se propongan lo van a lograr? Donde no hay nada imposible para ellos poder alcanzar. Oye, me suena bien, ¿verdad que sí? Quizás a usted le gustaría que en sus estudios universitarios usted tenga su sistema, tenga su cubículo donde usted va a estudiar, tenga su método de estudio para que usted saque la mejor nota y al final en su graduación usted pueda recibir los mejores reconocimientos. Quizá a usted le gustaría trabajar para una empresa que, mira, tiene la mejor ubicación, está ahí en la 27 de febrero y por lo tanto las ventas son seguras. O quizás tiene un liderazgo donde hay buena comunicación, donde hay una planificación estratégica y aparentemente nada va a poder detener el progreso de esa empresa. Normalmente nosotros nos vemos atraídos y queremos ser parte de ese avance, de esos proyectos prometedores. Pero aquí había un gran problema. Y es que esta gente que gozaba de buena comunicación, que tenía la mejor ubicación, que tenía tecnología de punta, que tenía la mejor planificación estratégica y que era la percepción del mismo Dios que nada podía detenerlos, ellos no tenían a Dios en cuenta. Y ese fue su fracaso. Un proyecto realmente prometedor, pero ignorante de Dios. Un proyecto que parecía que sí, esto es lo que me va a cumplir, esto es lo que me va a satisfacer, esto es lo que por fin yo voy a poder prosperar y voy a poder gozar de identidad y satisfacción, pero no tenía en cuenta a Dios.
Le pregunto en esta mañana, en tus estudios, en el colegio, en la universidad, en la carrera que estás estudiando, ¿tú tienes en cuenta a Dios? ¿O ya gozamos de ChatGPT y por lo tanto yo le pongo ahí, hazme esta tarea y le sale la tarea perfecta y lo entrega, mire profesor, este es mi trabajo? O antes, ¿verdad? Era el famoso rincón del vago donde uno podía buscar el proyecto y presentarlo como si fuera suyo. Y ya yo saqué la mejor nota, soy el mejor estudiante y voy a recibir mi reconocimiento. Tenemos estrategias que aparentemente van a funcionar, pero realmente estamos nosotros ahí en el aula con nuestros compañeros de clase, con nuestros maestros, llevando honra y gloria a Dios. Y en nuestros trabajos, en nuestros proyectos de emprendimiento quizás, ¿estamos nosotros procurando hacer las cosas a la manera de Dios o estamos nosotros copiando las estrategias del mundo donde hay muchas cosas que pudieran ser buenas? Mire, esa tecnología del ladrillo y del asfalto es bueno, no había nada de malo con eso. Tener una buena comunicación, no hay nada de malo con eso. Una buena ubicación, no hay nada de malo con eso. Un buen plan, deberíamos procurar tener buenos planes. Pero el punto es, ¿estoy yo sacando a Dios de la ecuación? Cuando yo saco a Dios de la ecuación, mi servicio va a perder su rumbo. Y por más bonito que aparezca, por más bien que se vea, ese servicio no va a llevar honra y gloria a Dios. Yo pienso en el ministerio del colegio y damos gracias a Dios por esta tremenda infraestructura que nosotros tenemos y por la tecnología y los programas que nosotros podemos tener aquí. Pero es muy fácil para nosotros, aún aquí en el colegio, mientras estamos ocupados, mientras estamos haciendo una que otra cosa, que lo hacemos, pensamos que lo hacemos para el Señor y esa es nuestra misión, esa es nuestra meta, pero ¿realmente lo estoy yo haciendo para el Señor? ¿O estoy yo procurando que, mira, el Colegio Bautista Cristiano salió en la lista del top 10 de los colegios de Santo Domingo en la República Dominicana? ¿Es a eso que yo estoy apuntando? ¿Estoy yo dependiendo de mi preparación? ¿Estoy yo dependiendo solo de mi infraestructura o de mis planificaciones para lograr el propósito de Dios? No. Si yo no tengo a Dios presente, si yo no reconozco a Dios en todo lo que estoy haciendo, aunque sea un ministerio cristiano, mi servicio pudiera estar perdiendo mi rumbo. Aquí en la iglesia, ¿en qué estamos sirviendo? ¿Cómo estamos sirviendo? Lo que estamos haciendo, ¿estamos nosotros haciéndolo conscientes de que Dios está presente? Esta sociedad aquí en la Torre de Babel es un ejemplo de un servicio que ha perdido su rumbo, porque a pesar de que parecía un proyecto prometedor y todo en papel se veía muy bien, le faltaba algo, y era que no tenían a Dios presente. Mis hermanos, nosotros debemos recordar que en todo lo que nosotros hacemos, sea algo de la iglesia, sea algo de nuestros estudios, sea en nuestra casa, sea en nuestro empleo, en nuestro negocio, todo lo que nosotros hacemos debemos verlo como que viene de Dios y que es Dios que nos ha dado un propósito eterno para cada cosa que nosotros estamos haciendo. Recuerda que en tus estudios, que en tu trabajo, que aquí en la iglesia, tu tarea principal es reflejar la gloria de Dios en todo lo que haces. Pero vemos en segundo lugar cómo este texto nos presenta a nosotros, nos habla a nosotros de que no solo había un proyecto prometedor donde todo parecía bien en papel, sino que viene el Señor
a supervisar. Y encontramos entonces en los versículos 5 y 6 una supervisión divina. Cuando leí este versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, por alguna razón yo pensé en ese momento en el que el Señor, de una manera u otra, también descendió allí al huerto del Edén y se paseaba por allí y estaba como buscando a Adán y Eva para ver en qué estaban ellos. Bueno, pues aquí el Señor dice que desciende para ver la ciudad, para ver la torre, para ver qué era lo que estaban haciendo. Y mis hermanos, aquí hay una verdad muy importante que nosotros debemos tener presente. A veces nosotros tenemos la idea de que vivimos nuestra vida aquí en la tierra y tenemos nuestros proyectos y lo hacemos a nuestra manera y parecería como que todo va muy bien y lo hacemos sin tener en cuenta que Dios está supervisándonos también. De que Dios, Él no necesita descender y venir por aquí, por la Juan Luis Franco Vidó y meterse aquí a ver exactamente qué está pasando entre nosotros. No, Él no necesita descender literalmente, físicamente, Él lo ve todo. Pero más allá que Él ve las acciones y lo que está pasando aquí, este texto nos lleva a nosotros a considerar que Él ve más allá de ese proyecto que tenemos escrito. Él ve nuestros corazones. Por lo tanto, tú y yo, en todo lo que hacemos, tenemos que estar conscientes de que día tras día, hasta cierto punto, somos sometidos a una supervisión divina. Dios no está ausente en tu vida. Esta idea de que yo solamente tengo que ver con Dios cuando vengo el domingo a la iglesia o cuando me reúno con algunos hermanos en Cristo, no. Dios está en todo lo que nosotros hacemos. Dios, repito, no está ausente. Él observa, Él está evaluando todo lo que nosotros hacemos. Dios está pendiente de nuestras vidas. Y en esa evaluación, no es solamente si yo estoy logrando mi propósito, mi plan estratégico, no. Lo que el Señor va a estar evaluando es si realmente nosotros estamos haciendo, estamos cumpliendo, estamos sirviendo el propósito para el cual Él nos creó, que es llevar su gloria donde sea que nosotros nos encontremos. Miren cómo en el versículo 6, el Señor dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El Señor ve más allá de las acciones. Él puede ver nuestros pensamientos. Él puede ver nuestras motivaciones. Y eso, aunque quizás aquí no está del todo claro, la idea es que el Señor está viendo lo que ellos estaban pensando hacer y por qué ellos estaban motivados a hacer esto. Él discierne el peligro del orgullo del corazón, de la búsqueda de ese renombre, que en el versículo 4 habla y que era lo que ellos estaban buscando. Esa búsqueda insaciable de renombre es algo que está también en nuestros corazones. Piense, vuelva al colegio, piense cuando usted era pequeño, en las actividades que nosotros nos involucráramos. Ya fuera en el recreo jugando basquetbol, voleibol, pelota, fútbol. ¿Qué queríamos hacer? Ganar. Yo quiero que mis amigos vean que yo soy el mejor. O si quizás usted era un poco más intelectual. No, yo quiero sacar la mejor nota. O quizás usted era más artístico y usted dice, no, yo quiero que oigan mi voz o que me vean a mí cómo yo toco el piano. ¿Estamos nosotros buscando ese renombre? En su lugar de trabajo, piense cómo se da esta situación.
cómo existe ese peligro también del orgullo en el corazón, donde usted quiere ser el mejor vendedor o usted quiere ser el empleado del mes. Y repito, no hay nada de malo con que usted quiera ser un buen atleta, con que usted quiera ser un buen artista, con que usted quiera ser un buen empleado, con que usted quiera tener un buen negocio. El problema está cuando Dios no está presente. El problema está cuando Dios no es lo primero y no es lo que me impulsa a mí a ser el mejor estudiante, a ser el mejor empleado, a tener el mejor negocio, a ser el mejor siervo de Dios en la iglesia. Y es interesante que miren cómo el Señor apunta y cómo el texto nos presenta, revela un poco lo que había en el corazón de ellos en el versículo 4, cuando dice: edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Vemos que esta sociedad tenía el deseo de hacerse un nombre, de ser conocido por toda la tierra. Y es interesante que el problema no era hacerse el nombre, porque si vamos al capítulo 12, versículo 2, ¿qué encontramos? Y me estoy adelantando un poquito aquí al tercer punto, pero ¿qué encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 12, versículo 2? ¿Qué le promete Dios a Abraham? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué dice el Señor? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que el problema no era que esta sociedad, estos descendientes de Noé tuviesen un gran nombre. No, el problema es que ellos querían hacerlo a su manera, independientemente de Dios, por sus propios medios. Una vez más, en medio de su servicio, dejando a Dios fuera. Ahí es que está el problema. El peligro viene cuando nos desviamos de nuestro servicio a Dios y buscamos que el propósito sea engrandecernos a nosotros mismos sin nosotros procurar la gloria de Dios. Jóvenes, es muy fácil uno que está en este mundo de las redes sociales querer buscar identidad en las redes sociales, buscar ese reconocimiento, quizás en sus logros universitarios o quizás en sus logros en su empleo o sus logros empresariales. Pero si Cristo no es glorificado por medio de mi vida, si no es por la obra de Cristo en mí que yo estoy recibiendo este nombre o este renombre, entonces me he desviado en mi servicio al Señor. Cuidado si nosotros caemos también en esta mentalidad de aquellos que construyeron la Torre de Babel, que medían su valor por los logros, por qué tan alto ellos habían llegado. Y una vez más, nuestro valor no está en lo que yo pueda hacer, en lo que yo pueda lograr. Mi valor está en quién yo soy por medio de Cristo Jesús delante de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. Hemos visto ese proyecto prometedor donde todo parecía bien, pero había un problema. ¿Cuál era el problema con ese proyecto prometedor? Que a pesar de que tenían buena comunicación, buena ubicación, buena tecnología, un buen plan estratégico, ¿qué no tenían ellos? No tenían a Dios. Y Dios, en segundo lugar, viene y los evalúa. Tenemos esta supervisión divina. Y eso nos recuerda a nosotros también que en nuestra vida, en nuestro día tras día, no solo cuando estoy aquí en la iglesia, sino en todas partes, en todo momento, Dios también está supervisando, Dios también está evaluando. Y Él no se limita solo a lo externo, sino que Él ve nuestros pensamientos y Él ve nuestra motivación. Y nos preguntamos,
¿Nuestro servicio a Dios ha perdido su rumbo? ¿O estamos nosotros con una motivación correcta, con un pensamiento correcto en nuestro servicio a Él? Damos gracias a Dios porque en este texto encontramos que ante esa evaluación del Señor y ese señalamiento de que mira, esto no está bien, el Señor termina este texto aquí con una corrección misericordiosa. Miren versículo 7 una vez más. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo respondió el Señor? ¿Qué hizo el Señor al ver a esta sociedad que pretendía vivir su vida sin tener en cuenta a Dios? Él muestra misericordia. Si vemos unos capítulos atrás, nosotros conocemos que el juicio de Dios puede ser letal, puede ser fatal, puede ser terminante para una sociedad, para prácticamente toda la raza humana. El Señor ya había juzgado a la tierra. Y uno podría decir, óyeme, en este reseteo de la tierra, con esta nueva familia, con estos descendientes de Noé que ya conocen la historia de lo que pasa cuando se desvía el servicio de Dios, cuando el servicio a Dios pierde su rumbo. ¿Qué le pasó a esa sociedad? Perecieron. Ahora el Señor, como quien dice, está dando una nueva oportunidad. Pero en esta ocasión Él no responde o Él no corrige con un juicio terminante, sino que Él muestra su misericordia. En vez de destruir, en vez de exterminar a esta sociedad, vemos cómo Él cumple su propósito de esparcirlos sobre la faz de toda la tierra. Lo que para ellos, en su mente, era el plan perfecto o era el método perfecto, el proyecto prometedor para lograr los propósitos que ellos tenían, el Señor dice, no, mira, a mí eso no me funciona. Y por lo tanto, lo que vemos es que Él confunde la lengua de ellos. Y por medio de esto entonces logra que ellos se esparzan por toda la tierra. Y lo que podemos apreciar aquí, mis hermanos, es que aún por medio del juicio de Dios, evitando que ellos construyeran esa torre, su juicio preserva el propósito de llenar la tierra y anticipa una redención futura, porque ¿con qué nos encontramos en el capítulo 12? Nos encontramos con la historia de Abraham. Nos encontramos con esta promesa, con este pacto que a partir de ahí el Señor hace con Abraham, y esa promesa de que por medio de Abraham y su descendencia, no solo un grupito de personas, no solo en un lugar específico, van a ser protegidos y van a tener seguridad y van a tener prosperidad, sino que por medio de la descendencia de Abraham, todas las familias en toda la tierra serán bendecidos. En Génesis 12, por medio de las promesas dadas a Abraham, vemos cómo el Señor cumple o pretende cumplir su propósito de bendecir toda la tierra. Y lo que se ve aquí como un juicio de crear confusión, de crear que ya yo no puedo entenderte a ti, es interesante cómo en el Nuevo Testamento encontramos otra oportunidad donde de una manera u otra descendientes de estos individuos están reunidos, pero ahora ellos hablan distintos idiomas. ¿Te recuerda Hechos capítulo 2? Y cómo en ese día el Señor, por medio de la predicación del Evangelio, gente de muchas partes de la tierra, con lenguas distintas, con idiomas distintos, con el mensaje unificador del Evangelio, escucha lograr esta promesa de salvación. Encuentra la esperanza de seguridad verdadera a través de Cristo Jesús. Lo que en el proyecto prometedor de esta sociedad en la Torre de Babel, ellos procuraban alcanzarlo por sus propios medios, tenían una sola lengua. Ellos se podían comunicar bien, sin embargo, no lograron la seguridad, la estabilidad, la prosperidad
que ellos anhelaban. Y eso que ellos anhelaban aquí, solo por medio del Evangelio de Cristo Jesús se puede lograr. Y por lo tanto, ahí es que está nuestra esperanza. Nosotros vemos también cómo esta sociedad, que con su proyecto perfecto, su proyecto prometedor, pensaban, miren, vamos a hacernos un gran nombre. ¿Y qué pasó? Una gran desilusión, una gran frustración. ¿Por qué? Porque lo que ellos pensaban lograr por su propio medio no le funcionó. Ahora, desde el capítulo 12, nosotros vemos cómo es la forma de tú crear, de tú poder tener un nombre, de tú poder tener renombre. Y no es a través de tu plan, no es a través de tu proyecto, es cuando tú te sometes al servicio de Dios, cuando tú te sometes a los propósitos de Dios, ahí es que tú vas a alcanzar un gran nombre. Pero, hermanos y amigos, el punto de la historia no es que ni tú ni yo tengamos un gran nombre. El punto de la historia es que nuestro Señor Jesucristo tenga un gran nombre. Porque Abraham, que ciertamente tiene un gran nombre y el Señor lo usó en gran manera por su servicio a Él, pero no es que la gente iba a ser salva por medio de Abraham, sino por ese descendiente de la mujer, ese descendiente de Abraham, que eventualmente nosotros llegamos a entender que es el Señor Jesucristo. Y encontramos en el libro de Filipenses cómo el Señor Jesucristo revierte las cosas. Porque esta gente estaba apuntando y estaba buscando, mira, vamos a hacer esta gran torre, esta gran ciudad, para nosotros poder tener un gran nombre. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2? Ustedes conocen lo que dice allí, Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos invita a tener esa misma mente, esa misma manera de pensar, de actuar del Señor Jesucristo, que siendo Dios, ¿qué hizo? Él se humilló, se hizo como uno de nosotros. Entonces, el proyecto de Cristo, por así decirlo, en vez de buscar un gran nombre para sí mismo, ¿qué Él hace? Él se humilla. Y eso es importante, porque a través de su humillación, a través de su servicio al Padre, a través de su sacrificio por nosotros, es que tú y yo en esta mañana podemos ser bendecidos. Es que tú y yo en esta mañana podemos tener seguridad de quién soy yo, cuál es mi identidad, cuál es mi seguridad, dónde está mi seguridad. Mi seguridad está en que yo soy hijo de Dios. Mi seguridad está en que yo estoy en Cristo. Y si estamos en Cristo, examine todo lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de qué somos en Cristo. Cómo somos amados por medio de Cristo, cómo nosotros somos aceptados en esa familia celestial. Por medio de la humillación de Cristo, tú y yo gozamos de lo que esta sociedad que se desvió, que perdió el rumbo del servicio a Dios, Cristo, por su humillación, lo consigue para nosotros. Pero el texto no termina ahí. Filipenses capítulo 2, 8, 9, nos dice que por eso entonces, y déjenme leerlo para que podamos tener el sentido, el peso con la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice el versículo 9? Él se humilla, él busca servir a Dios, él busca sacrificarse. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué hizo? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que cuando se escuche el nombre de Jesucristo, toda rodilla tenga que postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro propósito no es que yo tenga ese gran nombre, no, nuestro propósito es que podamos disfrutar
de todas estas bendiciones que tenemos por medio de aquel que no procurando exaltarse, sino que se humilló hasta lo sumo, y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por medio de Cristo, tú y yo gozamos de ese sentido de identidad, de ese sentido de propósito cumplido, de ese sentido de que, óyeme, yo pertenezco a la familia de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, y con esto concluyo, tomemos un momento en esta semana, aún esta misma tarde, para revisar cómo está mi servicio a Dios. Puede ser que en mi mente yo de manera muy ilusa piense, no, mi proyecto de servicio a Dios, eso es lo máximo. Es más, pastor, se lo voy a mostrar para que usted vea lo bueno que está ese proyecto. Esta gente pensaba que tenía un tremendo proyecto y que iban a alcanzar su propósito, pero el problema es que no tenían en cuenta a Dios. Tomemos un tiempo esta semana recordando que Dios supervisa nuestras vidas. Dios está supervisando nuestro servicio. Y si somos nosotros honestos y hacemos primero una autoevaluación, ¿podría Dios ver que Él está incluido en nuestro servicio a Él? ¿Realmente nuestra motivación principal es que Él sea glorificado? ¿O estoy yo más dependiendo de que no, mira, ya yo logré tener aquí mi identidad, ya yo tengo aquí mi grupito de personas, nosotros nos comunicamos bien? O no, mira, ya yo me siento cómodo donde yo estoy, ya yo tengo mi ubicación, ya yo tengo mi sinar, y aquí es que yo puedo edificar mi torre. O quizá usted puede decir, no, mira, ya yo confío en mi tecnología avanzada o en mi plan estratégico. Pero en cada uno de esos aspectos, ¿está Dios presente allí? Estas personas, esta sociedad en Babel, ellos no tenían en cuenta honrar a Dios, glorificar a Dios. Nuestro servicio aquí en la iglesia, ¿lo hacemos para que me reconozcan a mí? ¿O lo estamos haciendo para llevar honra y gloria a Dios? En nuestro trabajo, en nuestra universidad, estamos nosotros procurando, mírenme qué bueno soy yo soy lo máximo, yo soy el mejor. ¿O estamos nosotros usando esa plataforma para llevar honra y gloria a Dios? Que en esta semana o aún esta misma tarde, hermano, nosotros podamos hacer esa evaluación de nuestra vida, de nuestro servicio al Señor. Y quiere el Señor que nuestro servicio no se haya desviado, no haya perdido el rumbo de glorificar a Dios para buscar exaltarnos a nosotros. Y si nos damos cuenta de que en alguna parte, en algún área, yo he puesto mi persona, yo he puesto mi orgullo por encima de Dios, por encima de la gloria de Dios, aprovechemos y vamos a arrepentirnos y vamos a humillarnos delante de Dios para asegurarnos que Él en su gracia y misericordia nos use a nosotros también para siempre llevar honra y gloria a su nombre. Padre, gracias damos por esta enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que en nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos debe ser un servicio para ti, para honrarte a ti, para glorificarte a ti. Reconocemos, Señor, que así como Adán y Eva, así como los hijos de Adán y Eva, así como los hijos de Noé, la raza humana, incluyéndonos a nosotros mismos, tenemos una tendencia, Señor, a olvidarnos de ti, a dejarte fuera para procurar nosotros exaltarnos a nosotros mismos. Señor, que al ser evaluado por tu palabra en esta mañana, tu Santo Espíritu muestre en nuestra mente, en nuestro corazón,
en nuestras acciones día tras día, en qué áreas nosotros hemos sacado a Dios y estamos exaltándonos nosotros mismos. Y Señor, que nos humillemos ante ti y procuremos servirte, llevándote honra y gloria en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén.